Gephi y SEO son amigos bien avenidos. Esta herramienta es un software de visualización gratuito y de código abierto que permite al usuario explorar grandes cantidades de datos y analizar redes complejas de varias maneras, como por ejemplo la visualización de gráficos de nodos, la vista de mapa o la vista de árbol. Este recurso, bien vitaminado, puede ayudarte a visualizar la estructura de un sitio web mostrándote en términos de nodos y enlaces la información. Los sitios web se componen de páginas, nodos y enlaces, grafos. Y trabajar con este tipo de datos es lo mejor que sabe hacer Gephi. Y es que, como debes saber, es importante tener una buena estructura de enlaces internos para obtener una clasificación más alta en los motores de búsqueda. Gephi es una herramienta popular entre los SEOs porque permite auditar la estructura de enlaces internos de un sitio web y descubrir cómo mejorar la popularidad interna de las URLs principales. Este post es para dar soporte a un video tutorial sobre cómo utilizar Gephi para hacer un análisis del sitio web. Sobre todo el objetivo es encontrar áreas de mejora en la estructura de enlaces internos. Qué páginas tienen autoridad para los motores de búsqueda, qué páginas no vale la pena indexar porque diluyen la autoridad de otras páginas, ejemplos como esos. Para trabajar con Gephi, nuestro trabajo se va a dividir en 5 grupos de tareas. Primero, rastreo de las páginas de proyecto y para lo que utilizaremos un crawler como Screaming Frog o GNU Linux Sleuth, por ejemplo. 2. La carga de datos en Gephi. 3. Enriquecimiento de datos, por ejemplo, agregando Google Search Console y datos de optimización. 4. Configuraciones para el análisis. Y 5. Visualización de datos. Para haceros la demostración de cómo cargar los datos de un rastreo de Screaming Frog, podría ser datos de Screaming Frog o podría ser perfectamente de GNU Linux Sleuth, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que la importancia de usar Gephi es que es una herramienta específicamente diseñada para analizar datos en forma de nodos y grafos, ¿vale? Una página web, cada una de las páginas web de un sitio web son nodos y los enlaces que hay desde una página hacia otra página dentro de un sitio web, esos enlaces serían los grafos, ¿vale? Ahí está la potencia de analizar con Gephi. Es cierto también que tiene las últimas versiones de Screaming Frog, tiene un diagrama, un modo de análisis de diagrama, que en el fondo se parece mucho a Gephi, ¿vale? Pero Gephi tiene muchísimas más capacidades y este está limitado, por ejemplo, en la profundidad a la que se puede llegar, etcétera, etcétera, la tipología de gráficos que se muestra, y Gephi me permite hacer análisis diferentes, ¿vale? Este se puede aprovechar también. Pero bueno, como digo, vamos a aprovechar esta información. Después de un rastreo vamos a exportar en bloque, enlaces internos, todo. Exportamos y obtenemos la información. Una vez que tenemos el archivo, es importante que la columna de la página que enlaza la llamemos source y de la página que es enlazada la llamemos target. Es importante porque la exportación a Gephi, o la importación desde Gephi, mejor dicho, va a detectar el tipo de información que tiene que almacenar, si va a almacenar nodos o va a almacenar grafos, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis, he renombrado la columna, le he llamado a una source y a otra target. Una vez que abrimos Gephi, tenemos un laboratorio de datos y en el laboratorio de datos vamos a importar la información, ¿vale? Vamos a ir a la tabla que hemos creado, que yo la tengo en el escritorio, y sería la de los grafos. Tarda un poquito porque tiene que procesar la información. Cuanto más datos haya, más tarda. Tenéis que tener un equipo que tenga sus buenos megas de RAM, ¿vale? De memoria RAM. Bueno, como veis, ya ha detectado que la tabla que vamos a importar es la tabla de aristas, ¿vale? Y lo hace precisamente porque ha encontrado una columna que se llama source y otra que se llama target, ¿vale? Le damos siguiente. Y terminar. Podemos modificar la tipología de alguno de los valores que venga. Terminar. No sé si sabéis, pero en realidad cuando tú tienes en una página dos o más de un enlace, mejor dicho, hacia una página en concreto, desde una hacia otra, pero
con varios enlaces, pues uno por ejemplo en el menú, uno por ejemplo en el contenido y otro por ejemplo en el footer, ¿no? El Google solamente le va a tener en cuenta el primero de los enlaces, por eso vamos a poner estrategia para combinar estas primeras, ¿vale? Que son tener en cuenta la primera de los enlaces. Y los enlaces como tal no son bidireccionales, solamente tienen un sentido. Cuando tú haces un clic, vas y llega a otra página, pero no tienes la vuelta, no tienes no existe esa vuelta, ¿no? Entonces son tipo de grafos, son dirigidos. Le vamos a aceptar y hemos importado la información. Bien. Observaréis que no es la información que hemos importado. ¿Por qué? Porque nos está mostrando los nodos. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha importado las aristas, que es el archivo que hemos subido, donde tiene el origen, el destino, el tipo de enlace, que en este caso es dirigido, como hemos dicho, el peso, perdón, el tipo según SEO, hipervínculo, redirección, imagen, etcétera, etcétera, el tipo de enlace, desde el SEO, porque es el tipo de enlace desde Gephi, es dirigido o bidireccional. Pues aquí es tipo de enlace, si es hipervínculo, si es la dirección, etcétera. El tamaño de la página de destino, el texto ancla, etc. El código de respuesta, toda la información que hemos importado desde Screaming. Cuando ha ido la herramienta procesando la información que ha ido importando, ha visto que hay una serie de páginas que son las de origen y otras páginas que son de destino. Y ha ido elaborando un inventario. Ese inventario sería los nodos, que serían todas las URLs que se ha ido encontrando, tanto de enlaces como enlazadas. Pero vamos a suponer que yo necesito enriquecer esta información para el análisis que quiera hacer, ¿vale? Que no tengo ningún enlace en mente, ningún análisis en mente que hacer, solamente explicar la operativa, pero suponeros que necesitáis cargar información aquí a los nodos. Por ejemplo, imaginad que queremos ver las palabras clave por las que cada una de esas URL aporta tráfico, pues te puedes ir, por ejemplo, a a Google Search Console y obtener esa información, ¿vale? Una cosa que os iba a decir, Google Search Console no te permite exportar desde la página de Google Search Console ningún documento que te muestre a la vez la URL y la palabra y la URL que está aportando tráfico y las palabras clave que están aportando tráfico. Por lo tanto, yo en este caso sí que he preparado un documento. Hay plugins, por ejemplo este Search Analytics for Sheet, que me permite conectarme vía API a Google Search Console e importar la información de la página que quiero importar, de los datos de la página que quiero importar. Por ejemplo, mi página personal, voy a poner por ejemplo los últimos 3 meses, ¿no? Por poner un ejemplo. Mira, ni 3 meses siquiera, pero bueno, vamos a explicar la operativa nada más. Puedo descargar la palabra clave, la página de destino, el país o tal, el dispositivo, ¿vale? Voy a descargar las últimas 5.000 impresiones y lo que quiero son los datos de estándar, los datos de navegación estándar. No quiero imagen, vídeo, noticias, no, lo que quiero es simplemente eso, la navegación estándar, ¿vale? Y le damos a Request Data. Como veis, he obtenido del periodo de tiempo que he querido analizar, la query, la page. Es importante también entender que lo que devuelve, en este caso, Google Search Console, serían las palabras clave que se han aportado tráfico, la URL que ha aportado tráfico, el país, bien. ¿Por qué digo esto? Porque te vas a encontrar que la URL puede repetirse. Necesitamos agregar esta información y que solamente tengamos una columna que llamaremos ID, y es importante que se llame ID porque la importación de Gephi es lo que va a permitir detectar que vamos a importar los nodos y que solamente haya una URL única por cada línea. No podemos, por lo tanto, utilizar la tabla tal cual la hemos exportado. Tenemos que procesar. Bien, lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es ya la tabla procesada, ¿vale? Hay una columna con una sola URL única por fila, donde he agregado ya la información, la suma de los clics, la suma de las impresiones, la posición promedio, y le he quitado el decimal porque Gephi está utilizando decimales con punto y en España tenías que procesarlo y ponerle entonces en lugar de coma punto como quieras. Yo lo que he hecho ha sido redondear a cero sin decimales y ya está, ¿no? He puesto la posición promedio y luego lo que he hecho ha sido todas las palabras clave que no son de marca incluirla en una columna, ¿vale? Por lo tanto está procesado, no está tal cual lo he descargado de Google Search Console. Volvemos a Gephi y ahora vamos a importar esa información que va a enriquecer la tabla de nodos, ¿vale? Nodos, como veis, aparece la URL,
Es importante que esa tabla de nodos la importemos siendo la columna donde están las URL como ID, I mayúscula de minúscula, y como veis en este caso no tiene información. Lo que vamos a hacer es enriquecerlo, ¿vale? Entonces vamos a importar también desde el escritorio. Y como veis, la columna se llama ID, suma de clics, el separador, bueno, en este caso es .com, es la coma, ¿verdad? Bueno, el separador, el tipo de conjunto de caracteres, en fin, ya está directamente para procesar. Si quisiera modificar alguno de los tipos de valores que obtengo, integer si son números, string si son cadenas, le damos a terminar, ¿vale? Que añada la información al espacio de trabajo existente. Ya. Y ahora lo que ha hecho ha sido enriquecer la columna nodos con toda la información que hemos, en este caso, obtenido de Google Search Console. Pero los datos lo podéis, por ejemplo, podéis indicar si una página ya la habéis optimizado o no, si lo tenéis registrado, cuando se... En fin, la información que queráis enriquecer, la operativa es la misma, ¿vale? Exportar la información siendo la URL nombrada como con una ID y lo va a añadir, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado los nodos y las aristas. Esto en el área de laboratorio de datos. Pero el objetivo de esto es analizar gráficamente. Entonces, como veis, la información se ha analizado pero no se ha procesado. ¿Qué vamos a hacer ahora para configurar el análisis? Lo que vamos a hacer de momento es, en el área de estadísticas, decirle que me analice la modularidad. O sea, si encuentra grupos que tienen ciertos patrones comunes, que me los agrupe. Y por otro lado, que me calcule la popularidad interna de todas esas URL que hemos importado en la tabla de nodos y utilizar la fórmula, el algoritmo de PageRank. Suena, ¿verdad? No es exactamente el de Google, pero sí que es un algoritmo de cálculo de probabilidad de llegar a una página en función a los enlaces internos. Entonces, damos a aceptar y me ha hecho ya esos dos cálculos. Ahora vamos a procesar esto para visualizar los datos. Lo que vamos a hacer es a nivel de partición que nos desarrolle la modularidad. Después de ese cálculo ha encontrado 5, 6, 7 agrupaciones de nodos basados, pues eso, porque tengan cierta cercanía, en fin, una serie de valores y ha encontrado 7 grupos diferentes de contenido, ¿vale? Si le doy a aplicar, observaréis que ya cambia. Por otro lado, lo que vamos a hacer, ese PageRank que le hemos dicho que calcule, que nos muestre el tamaño de cada nodo basándonos en ese PageRank que hemos calculado, ¿vale? Y ahora, como veis, ya sí que estamos viendo cuáles son las páginas importantes, cuáles no son importantes, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle que se coloquen de tal manera que podamos ver específicamente dónde están esas agrupaciones de datos, si hay algún valor que está desconectado del resto, porque tengas un enlace que no está enlazado desde otro, lo has detectado, por ejemplo, con el sitemap XML, pero no lo has detectado en el propio rastreo, ¿no? Bueno, pues para ver todo ese tipo de problemas y errores, le vamos a pedir que nos lo muestre de esta manera. Entonces, ahora, como puedes ver, puedes observar perfectamente que hay páginas importantes, calculando ese PageRank, que hay páginas menos importantes. Entonces, a partir de ahí ya empieza tu análisis, ya depende de lo que quieras encontrar, ¿vale? Puedes a lo mejor lo que quieres es reestructurar el peso de las páginas importantes, redirigir esa importancia a páginas que para ti son importantes y sin embargo ahora mismo no lo son, es lo que te toca analizar. Suele ser útil, aquí por ejemplo yo le quito los enlaces, le quito los colores y lo que vamos a hacer es que nos muestre el nombre de los nodos, que en este caso el nombre es la URL, cuando pasamos el ratón. Si mostramos todos los nodos se va a convertir eso en una maraña de datos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que nos muestre los nodos y como veis es una maraña. Yo además también necesito que
los nodos importantes se vean, por lo tanto, que el tamaño sea basándonos en el PageRank en este caso, ¿vale? Pero como sigue siendo una maraña, lo que vamos a hacer es ocultar los no seleccionados y ya entonces solamente cuando estamos viendo y analizando es cuando me muestra el valor que quiera, ¿no? Aquí, por ejemplo, detecto que la home no es necesariamente más grande, más potente que otros contenidos. Por lo tanto, tendría que ver cómo redirigir esos enlaces para que vayan a donde quiero, ¿vale? Luego hay otros contenidos que son más importantes, otros que son menos importantes, en fin. Ya depende del análisis que queréis hacer. Pero como veis, es muy fácil cargar los datos en Gephi para analizar. Bueno, os dejo y que tengáis buen análisis. Espero que con este vídeo te resulte útil saber cómo utilizar Gephi y a partir de ahí lo utilices para hacer los análisis que consideres. ¿Y tú? ¿Utilizas alguna herramienta específica que te guste especialmente por algún motivo para hacer análisis SEO? Cuéntanoslo en los comentarios y debatimos.